Hola, hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a su unidad de aprendizaje neumática y holoneumática. Bueno, hasta el momento nos hemos dado la tarea de analizar, de diseñar, de de obtener las dimensiones, de dimensionar nuestros actuadores neumáticos. Sin embargo, bueno, pues es el momento de poder no nada más dimensionar únicamente el actuador, sino realmente calcular y diseñar todo el sistema completo. Todo un sistema neumático completo, desde el compresor, calcular pérdidas por mangueras, dimensionar obviamente los actuadores, calcular y estimar si realmente nuestro sistema va a poder ejercer la fuerza que necesita para mover una carga determinada. Todo esto es necesario y todo esto obviamente es con el objetivo de tener cada vez tener un acercamiento más hacia la realidad, hacia los sistemas neumáticos pues que vamos a ver en la realidad como ingenieros. ¿Sale? Entonces, bueno, vamos a ver, aquí tenemos nosotros nuestra página. Más adelante la van a ver ahí ya lista, disponible para ustedes en plataforma. Van a tener la oportunidad de presionar aquí estos botoncitos y van a escuchar la narración, ¿sale? Sin embargo, bueno, pues ahorita yo voy a comentarles y pues bueno, déjenme comentarles aquí lo que nos dice, que dice que en este ejercicio lo que vamos a hacer nosotros es diseñar un sistema neumático, ojo, todo el sistema neumático, ya no nada más vamos a centrar nuestra atención en los actuadores. Este sistema neumático nos dice aquí claramente que debe de operar dos actuadores neumáticos de doble efecto, los cuales trabajan en paralelo. Este dato es de suma importancia. ¿Por qué? Bueno, pues porque en su momento vamos a calcular el caudal. Y ojo, como los dos van a estar trabajando al mismo tiempo, es decir, en paralelo, pues perdón, va a ser el doble. Y esto ¿qué implica? Bueno, pues lo que implica es que vamos a tener que hacer una muy buena selección del tipo de compresor que vamos a utilizar. De hecho, lo que nos va a determinar precisamente este análisis son las características del compresor que vamos a requerir. Obviamente, el caudal que ofrece y la presión que maneja para poder alimentar el sistema neumático. ¿Sale? Entonces, bueno. Y enseguida dice, ahora bien, nos dice que estos dos actuadores, los dos, ambos, elevan masas en posición vertical. Bueno, al hacerlo en una posición vertical, nos da una idea de cuál va a ser la herramienta de cálculo adecuada para poder obtener y estimar las dimensiones. Lo primerito que necesitamos hacer nosotros es dimensionar y elegir nuestro actuador. ¿Sale? ¿Para qué? Para que nuestro actuador, en función de sus características, pueda en este caso elevar la masa de forma vertical que nos está diciendo el enunciado de nuestro problema. ¿Sale? Ok. Nos dice aquí que debemos de dimensionar el compresor, elegir las válvulas apropiadas y también calcular las pérdidas por la longitud de las mangueras. Esto también es un dato súper mega importante y lo vamos a ver enseguida. ¿Sale? No siempre los actuadores están a pie del compresor, no siempre están a un lado. En ocasiones, bueno, el compresor está a 5, 10, 15, 20 metros o probablemente pudiera estar a más. Todo dependería de la arquitectura, de la infraestructura con la que cuente nuestro sistema. Y obviamente esa distancia también impacta directamente al rendimiento de nuestro sistema. Entonces, obviamente el objetivo será hacer un buen diseño para elegir adecuadamente los elementos y bueno, pues que estos realicen el trabajo para lo cual han sido diseñados e implementados. Y pues bueno, tenemos aquí un pequeño diagrama de bloques en el cual, bueno, pues podemos observar nuestros dos actuadores. Inclusive aquí ya nos dicen el diámetro, sin embargo, bueno, nosotros todavía no lo conocemos. Tenemos que estimarlo, tenemos que calcularlo y posteriormente tenemos que elegirlo. ¿Sale? Vamos para allá, para que todo esto sea un poquito más claro. Bueno, las fases del diseño las dividimos en cuatro. Vamos por la primera. Lo primero que tenemos que hacer es seleccionar los actuadores, ¿sale?
Y bueno, para poder seleccionar los actuadores, para poder hacer la fase de cálculo número uno, tenemos que leer este enunciado. Dice, se busca levantar una masa de 10 kilogramos. Ojo, ¿eh? El enunciado, de hecho, cuando nosotros realizamos todo diseño, acuérdense que la primer fase, el primer paso para hacer un buen diseño es generar un buen planteamiento del problema. Lo que nosotros hemos hecho hasta el momento es plantear el problema que tenemos, ¿sale? El de diseñar un sistema neumático que ocupe dos actuadores de doble efecto y que cada uno de ellos cargue, ojo, que nos cargue una masa de 10 kilogramos en vertical. Es importante plantear muy bien el problema para entenderlo y saber cómo podemos nosotros solucionarlos. Que para eso nos contratan a los ingenieros. Va. Entonces, bueno, cada uno va a mover una masa de 10 kilogramos, ¿sale? En posición vertical con una carrera de 300 milímetros. Este dato también es importante. ¿A qué le va a pegar? Al caudal, ¿sale? En su momento le va a pegar al caudal este recorrido de 300 milímetros. No es lo mismo recorrer 100 milímetros que 300. ¿Ok? Y ojo, evidentemente, con una frecuencia de 10 ciclos por minuto. ¿Sale? Entonces, bueno, esto es el planteamiento del problema. Estos son los datos que debemos de considerar para resolver nuestro problema. Adicionalmente, agregamos, bueno, probablemente esto no lo pudiera pedir alguna norma, la empresa directamente, ¿sale? Un pequeño factor de seguridad, que en este caso es del 30%. Ahorita abordamos este pequeño detalle. Ok, vamos a ver el procedimiento de cálculo que debemos de seguir. Entonces, recuerden, lo primero que vamos a hacer es dimensionar y seleccionar nuestros actuadores. Bueno, ok. Tenemos aquí que, bueno, nosotros necesitamos mover verticalmente una masa de 10 kilogramos. Sabemos que contamos con la fórmula de masa por gravedad es igual a fuerza y pues simplemente, ojo, lo primero que debo de calcular es la fuerza que necesita tener mi actuador para elevar esos 10 kilogramos por los 300 milímetros. Y para eso aplicamos esta fórmula, ¿ok? Entonces multiplicamos los 10 por el valor de la gravedad, dándonos un resultado de 98.1 newtons. Entonces, ese es el primer dato importante y relevante. Nuestro actuador debe desarrollar exactamente esta fuerza para poder elevar la carga que le estamos dando. Y es aquí donde nosotros vamos a aplicar un pequeño factor de seguridad, un margen de seguridad. Queremos estar seguros que va a poder cargar esos 10 kilogramos. En este caso, bueno, pues se eligió el 30%. Yo pienso que un margen de error está correcto desde el 20 hasta el 35% sin ningún problema. Ya 35% es un margen muy alto, pero todavía es apropiado. ¿Ok? Entonces, bueno, para este caso, escogimos el 30%. Es por ello que la fuerza que acabamos de obtener la multiplicamos por 1.3, el 30%. ¿Sale? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, pues que en realidad nuestro actuador, el que elijamos, que todavía no lo elegimos, debe de proporcionarnos por lo menos 127.53 newtons para poder elevar esa carga de 10 kilogramos por los 300 milímetros con un factor de seguridad del 30%. ¿Sale? Entonces, bueno, esto es lo que necesitamos realmente. Vamos a seguir adelante. Ahora bien, regularmente estamos proponiendo, nosotros como ingenieros estamos proponiendo que nuestro compresor trabaje o nos proporcione una presión de trabajo de 6 bares, que es algo estándar, ¿ok? Entonces, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Todavía no sabemos, porque todavía no lo sabemos con seguridad, porque todavía no elegimos, todavía no hacemos la elección del compresor. Recuerden que estamos diseñándolo todo, pero pues bueno, tenemos que hacer una propuesta y como les mencionaba, 6 bares, bueno, pues es una presión estándar para cualquier compresor, ¿ok? Entonces, bueno, lo que tenemos que hacer es convertirlo a pascales, ¿sale? Lo hacemos, multiplicamos esos 6 bares por 100,000 y ya tenemos 600,000 pascales, que es nuestra presión de trabajo, nuestra presión que vamos a mandar a la línea, ¿ok? Entonces, ahora, ojo,
¿Cuál es el siguiente dato a obtener? El área necesaria. Necesito calcular el área de mi actuador neumático para que él pueda ejercer precisamente la fuerza que acabamos de obtener en la línea de arriba. Necesito calcular el área necesaria para que con una presión de 600,000 pascales se pueda ejercer una fuerza de 127,53 newtons en vertical por 300 milímetros. Y para eso, pues simple y sencillamente despejo de esta fórmula, ni siquiera es necesario despejarlo, ya está hecho aquí, divido la fuerza 127,53 entre 600,000 y eso me da exactamente este valor que tenemos aquí, 2,12 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Quizá este dato pues todavía no me diga mucho porque pues los cilindros son pequeños, entonces lo convierto a centímetros dándome un valor de 2,13 centímetros cuadrados. Entonces, mi actuador de forma teórica, debe de tener por lo menos 2,13 centímetros cuadrados de área en el vástago, ¿sale? En el vástago es lo que debe de tener. Muy bien, perfecto. Dale, ya lo tenemos aquí. Ahora bien, es necesario calcular el diámetro, porque cuando nosotros vamos a comprar, vamos a elegir un actuador neumático, regularmente no lo hacemos a través de su área. Regularmente los fabricantes tienen tablas, catálogos en los cuales ellos nos dicen, bueno, pues tengo un actuador de tal diámetro y que este a su vez tiene tal área y ejerce tal fuerza. ¿Ok? Es así. Por eso es que al principio comentaba, ahorita estamos haciendo un diseño, un cálculo teórico, pero más adelante lo que vamos a hacer en realidad es elegir de un catálogo, en este caso una tabla, ¿sale? Estándar de medidas de actuadores neumáticos estándar, o sea, lo que nos proporciona la industria, ¿sale? Entonces, bueno, el diámetro necesario con esta área que acabamos de calcular, voy a despejar cómo regularmente los cilindros neumáticos regularmente son redondos de forma circular, pues puedo aplicar esta fórmula. Si son rectangulares, cuadrados, en fin, pues aplicaría la fórmula correspondiente. ¿Para qué? Para poder despejar el diámetro, en este caso, de mi actuador. Y aplicando esta fórmula puedo obtener, y obviamente esta área que acabamos de obtener aquí arriba de 2,13 centímetros cuadrados, pues bueno, calculo y obtengo que lo que necesito es un diámetro de 16,4 milímetros, ya convirtiéndolo de metros a milímetros. ¿Ok? Entonces, bueno, pues ahora sí, ya puedo ir a las tablas. De hecho, aquí abajito tenemos una tabla ISO, ¿ok? Con las dimensiones estándar de los diferentes actuadores neumáticos, independientemente de la empresa que los produzca, ya sea Festo, Parker, en fin. Bueno, tenemos esta pequeña tablita y bueno, nosotros teóricamente decimos que necesitamos un actuador de 16,4 milímetros. Es evidente que no lo vamos a encontrar exactamente en esta medida. Bueno, nos vamos a la tabla y vemos que tenemos aquí uno de 16 milímetros. Sin embargo, no vamos a utilizar este porque yo necesito 16,4. A pesar de que ya le puse un margen de seguridad del 30%, bueno, pues si se puso del 30, hay que respetarlo, ¿ok? Esas también son decisiones que hay que tomar. Si quieres, bájale el margen al 20 y a lo mejor entra dentro de este rango, ¿sale? Pero bueno, si te dicen el 30 o se eligió el 30, también tendrá su razón de ser y entonces hay que respetarlo. ¿Estamos de acuerdo? Evidentemente, entre más grande es el diámetro del actuador, es más robusto, lleva más material y seguramente el costo será un poco más elevado. Sin embargo, bueno, pues eso es lo que dan los cálculos. Entonces, ¿qué tenemos que elegir? Pues precisamente tenemos que elegir el actuador de 20 milímetros de diámetro, el cual nos dice, ojo, el fabricante ya lo hizo, ya lo diseñó, lo ha medido, dice que él nos va a vender un actuador de 20 milímetros y que este va a tener un área, esto es muy importante, de 3,14 centímetros cuadrados y
que con esos parámetros, este actuador a 6 bares, trabajando a 6 bares, ¿sale? Ok, trabajando a 6 bares, me va a proporcionar una fuerza de 188 newtons, lo cual está por encima de los parámetros que hemos calculado hasta el momento. Ok, nosotros dijimos que necesitamos para mover nuestros 10 kilogramos 127,53 newtons, ya con un margen del 30%. Y bueno, pues creo que estaríamos muy sobrados en esta parte. Y ojo, no por estar sobrados quiere decir que si puedas elegir un diámetro más pequeño, no. De hecho, lo que va a suceder aquí, recuerden que, ojo, los actuadores neumáticos tienen partes móviles, se desgastan. Con el tiempo van a empezar a tener fugas y eso va a mermar su rendimiento, su desempeño. Si ahorita nos puede ejercer y, a ver, aquí se me fue, ok. Si ahorita puede ejercernos 188 newtons, conforme va pasando el tiempo, pues este valor va a cambiar. Tomen en consideración que siempre en los sistemas hay fugas, en fin, hay detallitos. Entonces, bueno, se trata de amortiguar, de prever todos estos detalles físicos, mecánicos, fugas, ¿sale? Con este procedimiento de cálculo. Bueno, ok. Listo. Vamos a la fase número 2, a la selección de las válvulas. ¿Cómo vamos a controlar nosotros nuestro par de actuadores neumáticos? Y bueno, para los actuadores de doble efecto, ¿aquí cómo se hace la selección? Bueno, pues aquí no hay de otra que acudir a el libro de la experiencia profesional. Aquí es donde cobra una gran relevancia el poder tener la experiencia de haber realizado una conexión de un actuador de este tipo. Y como ustedes lo han hecho, bueno, ya lo hicieron en una práctica, la mejor forma de hacerlo, bueno, la forma que tenemos es hacerlo a través de una válvula 5.2, pero también podríamos hacerlo a través de una válvula 5.3. Bueno, ¿cuál sería la diferencia entre estas dos válvulas? La 5.2 nada más tiene dos posiciones, la 5.3 tiene tres posiciones, lo explico. Cuando nosotros activamos nuestra electroválvula, ¿ok? Bueno, también aquí hay que elegir entre una válvula eléctrica y una manual. Las manuales tienen una palanquita que hacen mover el carrete y así redireccionan el flujo del aire. Regularmente los sistemas semiautomatizados o automatizados no ocupan una válvula manual, o sea, no ocupan que un operario mueva una palanca, sino es a través de un software, a través de un sistema de control. Entonces, en este caso estamos hablando de electroválvulas, ¿sale? Ok, bueno. Mencionaba que las válvulas 5.2, bueno, tienen una electroválvula que mueve el carrete y redirecciona el flujo, ¿sale? Como nada más tiene dos posiciones, cuando tú accionas la electroválvula a través de aplicarle un voltaje, mueves el carrete y el flujo de aire se va por una de las salidas, ¿sale? Por una de las posiciones. Cuando retiras esa señal de control, ese flujo se bloquea y pasa hacia el otro lado. Entonces, ojo, realmente, ¿qué pasa aquí? Que cuando pensamos en esa posición, que cuando la electroválvula está desactivada, el actuador regularmente, todo va a depender de las conexiones, está retraído regularmente, ¿sale? Entonces, bueno, si eso no te afecta, ojo, está retraído, pero con la fuerza que está ejerciendo la presión del aire dentro de él. Si no hay ningún problema, y regularmente no lo hay en esa posición, pues te conviene esa válvula. Ahora bien, las válvulas 5.3 tienen una posición intermedia. Regularmente cuando no tienes activada la electroválvula, el carrete está en la posición intermedia y ojo, el actuador no está ni afuera ni adentro, o pudiera estar en una de esas posiciones o quedarse en esas posiciones, pero ojo, no va a tener fuerza, ¿sale? No va a ejercer ninguna fuerza en el vástago. ¿Por qué? Pues porque no va a haber presión de aire en ninguna de sus cámaras, ¿sale? Entonces, bueno, dicho esto, consideramos que la solución más sencilla sería utilizar una válvula 5.2 porque también son un poquito más económicas y tomando en consideración todo lo que se comentó, pues bueno, se tomó esa decisión. Aquí no se hizo ningún cálculo. Vámonos con la fase número 3, el cálculo del caudal y el dimensionamiento del compresor. Esta parte es importante, ¿sale? Bueno, ok.
Bueno, para calcular esto, vamos a tener que usar el área real del cilindro. ¿Recuerdan que en la fase uno calculamos un área? Vámonos para allá, arriba. Aquí está, nosotros calculamos esta área de aquí. Aquí la tenemos, esta de aquí, que están viendo aquí. ¿Sale? Nosotros hicimos el cálculo de esta área teórica. O sea, es lo que teóricamente yo necesito, pero ya elegimos un actuador, que es el de 20 milímetros. No vayamos a cometer el error de seguir realizando los cálculos con esta área, porque esta es un área teórica. Ya elegimos, aquí lo dijimos claramente, que íbamos a elegir el actuador de 20 milímetros con un área de 3.14 centímetros cuadrados y que me iba a ejercer esta fuerza. Entonces, regresamos a esta fase, a la fase número 3, quedamos, sí, ok, aquí estamos. Entonces, bueno, vamos a utilizar, quedamos el área real del cilindro, que son 20, diámetro de 20 milímetros, su área, ya la sabemos, 3.14 centímetros cuadrados, y bueno, aplicando esta formulita que tenemos aquí, y nuevamente pensando que nuestro actuador tiene formas de círculo, ¿sale? Forma circular, pues lo que vamos a hacer nosotros es calcular el área, ¿sale? Aquí lo tenemos y pues, bueno, nos dio un área de 3.14 centímetros cuadrados, aunque pues este cálculo fue extraordinario, ya que el fabricante ya nos lo había dado en la tabla de arriba, ¿no? Pero bueno, aquí lo tenemos. Como somos muy buenos en los números, lo volvimos a calcular simple y sencillamente aplicando esta fórmula, teniendo el diámetro de 20 y ya, lo tenemos, ¿ok? Ahora bien, vamos a calcular el volumen por ciclo de cada actuador. Bueno, pues el volumen va a estar determinado por el área multiplicada por la longitud, o sea, los 300 milímetros que queremos nosotros que la carga se mueva en vertical. Y entonces multiplicamos esa área por esa longitud, ¿sale? Aquí lo tenemos, ¿sale? En las unidades correspondientes y con esto nosotros lo que vamos a obtener es el siguiente valor, 94.26 centímetros cúbicos. Sin embargo, ese valor nada más aplica para un cilindro. Nosotros tenemos dos cilindros y consideremos también que vamos a efectuar ese movimiento 10 veces por minuto. Ojo, ¿sale? Entonces multiplico el valor que acabamos de obtener, los 94.26, por 10 ciclos y por dos actuadores, para darme un resultado igual a, ya haciendo la conversión, de centímetros cúbicos sobre minuto a litros por minuto, dándome un valor de 1.885 litros por minuto. Entonces, el valor calculado del volumen o caudal que yo voy a necesitar, del volumen que yo voy a necesitar de aire comprimido, ¿sale? Es este. Y precisamente ese es el dato más importante para poder elegir un compresor de aire. Claro, la presión, ¿sale? Entonces, bueno, les presento aquí algunas tablas donde, pues exactamente, también aparecen los datos generales de diferentes compresores. Y pues el que vamos a usar es este de aquí. ¿Por qué? Pues porque él nos proporciona 2 litros por minuto a una presión de 6 bares. ¿Sale? Bueno, seguimos con los 6 bares porque, bueno, pues es una medida estándar y pues sin problema funcionaría para este proyecto. Puede cargar la carga de 10 kilogramos, ¿sale? Entonces, bueno, pues como yo necesito exactamente 1.885 litros por minuto, pues estaría bien escoger este sin ningún problema, ¿sale? Tenemos otro detalle aquí, por supuesto, que seguramente en su momento evaluaremos. Ahorita lo vamos a dejar hasta ahí con la simple elección, así somera, pero pues bueno, si se dan cuenta, el margen es muy pequeñito, nuestro compresor se va a estar prendiendo prácticamente cada minuto o antes. Y pues bueno, eso también desgasta las máquinas. Entonces, pues bueno, yo haría un estudio económico para saber, bueno, a lo mejor escojo este, que se va al doble, el de 5. Si la diferencia económica no es muy grande, pues yo elegiría precisamente este de 5 o a lo mejor hasta el de 10.
¿Para qué? Para que mi compresor, bueno, pues no se esté encendiendo cada minuto, sino cada dos, cada tres, cada cuatro. Eso también impacta, ¿sale? Bueno, por el momento nos quedamos con ese. Y bueno, por último, la última fase del diseño, la fase 4, la pérdida. Y ojo, cuando calculamos las pérdidas, todo se viene abajo porque estamos hablando de pérdidas. Los cálculos que hemos hecho hasta el momento no se vienen abajo del todo, ¿no? Es importante conocerlos porque nos dan un panorama de dónde estamos parados, de realmente las fuerzas que se van a estar desarrollando con mi sistema. Entonces, bueno, va a haber pérdidas, sí. ¿Por qué? Porque los actuadores están bien lejos del compresor, están a 10 metros. Entonces va a haber pérdidas. Realmente, si del compresor salen 6 bares, de aquí a que recorren 10 metros de manguera, quedamos que la manguera es de 8 milímetros, pues va a haber una caída, una pérdida de presión y ya no le van a llegar los 6 bares a los actuadores. ¿Sí estamos de acuerdo? Y ojo, al no llegarles los 6 bares a los actuadores, pues no van a desarrollar la fuerza que ellos decían que iban a desarrollar. ¿Sale? Así de fácil es. Miren, vamos aquí arriba a la tabla nuevamente. Esta es la tabla, la del fabricante siempre es la buena. ¿Sale? Él nos dijo que si yo escogía este actuador y le aplicaba 6 bares, él me iba a dar 188 newtons. Pero ya no le van a llegar porque los actuadores están muy lejos. Entonces, bueno, vamos a tener que hacer un recálculo rapidísimo. Vale, bueno. Eh, Por experiencia, bueno, se han estudiado, las empresas también han hecho sus caracterizaciones, sus estudios, y nos dicen que en una manguera de plástico, sale la común y corriente que nos venden, por cada 10 metros de manguera de 8 milímetros, esto nada más es válido para la de 8 milímetros, se tiene una pérdida de 0,2 bares. De hecho, tengo tres criterios aquí, porque todo es importante justificarlo, sobre todo cuando hablamos de un acercamiento real a la ingeniería. Si esto solamente fuera un ejemplo meramente teórico, pues sin problema, ¿no? En papelito todo queda genial, ¿no? En las simulaciones también sin problema, pero ya en la parte real hay detalles y me gustaría mostrarles, ¿sale? Que bueno, nosotros elegimos que vamos a tener una pérdida de 0,2 porque es lo que nos dice la teoría. Sin embargo, hay fabricantes que nos dicen que las pérdidas en manguera de 8 milímetros cada 10 metros puede ir de 0,15 a 0,25 bares. O inclusive hay quien dice que va de 0,1 a 0,3 bares. ¿Sale? Entonces, nosotros estamos siendo conservadores. ¿Y por qué? ¿Por qué no nos fuimos al valor más grande? Pues porque ya le estoy aplicando un 30%. ¿Sale? Y bueno, ahorita que vean también el recálculo, pues verán que pues fue un valor elegido de manera conservadora, un valor promedio, ¿sale? Y va a funcionar. Pero si tienes dudas, pues simple y sencillamente vete al valor más alto que te diga la teoría, 0,3 y lo calculas. ¿Sale? Pero bueno, van a ver que estamos un poquito sobrados, ¿vale? Entonces, bueno, decidimos utilizar este valor de 0,2 bares por cada 10 metros de manguera, ¿sale? Entonces, aquí tenemos un problema que ya no le van a llegar 6 bares a los actuadores, sino les va a llegar 5,8 bares y ya no van a desarrollar la fuerza que decían. Entonces, también aquí hay un detalle, ¿eh? Si tengo pérdidas, ya no voy a desarrollar la fuerza que necesito. Por eso es que es importante siempre los factores de seguridad. Recuerdan que arriba, teóricamente, yo decía que necesitaba un actuador de 16,4 milímetros y hay un actuador de 16 milímetros en la tabla. ¿Y qué son 0,4 milímetros? Pues sí, en dimensiones no son casi nada, pero en fuerza sí. ¿Sale? Entonces, bueno, es por eso que siempre tenemos que elegir un buen procedimiento de diseño. Miren, nuevamente esa tablita, aquí la tenemos. Ahí tenemos que evaluamos el de 16 milímetros. El de 16 milímetros me genera 121 newtons. Híjole, pero yo necesito 127, teóricamente, ¿no? Es lo que se obtuvo.
teóricamente 127, aquí lo obtuvimos, por aquí lo veo, así miren, 127 newtons. Entonces, no, ni por donde le busques, no podemos ahorrar. No siempre ahorrando se gana, muchachos, ¿eh? Grábense eso también. Va. Ok, entonces, ¿dónde estábamos? Ah, sí. Tenemos que recalcular porque ahora ya nada más le llegan 5.8 bares. Hacemos el recálculo, ¿ok? 5.8 bares, lo convertimos a pascales, aquí está, lo tenemos que multiplicar por 100,000 y ahora, ojo, vamos a utilizar datos reales, porque ya hicimos datos, bueno, ya hicimos cálculos de diseño para obtener valores teóricos, pero ya elegimos un cilindro. Eso es lo importante aquí. Ya elegimos un cilindro de la vida real, fue el de 20 milímetros, ¿sale? Entonces sabemos que el cilindro de 20 milímetros tiene esta área. Y bueno, ahora vamos a ver si con esa área, ¿sale? Y con esa presión real de 5,000 o de 580,000 pascales, realmente me desarrolla la fuerza que necesito mínima con el margen de error, ¿sale? Con el margen de seguridad, perdón, para elevar la carga. Y pues bueno, simple y sencillamente sustituyo los valores y me dice que sin problema que con esa área real y aún con las pérdidas, porque los actuadores se colocaron bien lejos, a 10 metros, con manguera de 8, yo voy a desarrollar una fuerza de 182.2 newtons sin problema. Y yo necesito teóricamente, ¿sale? Yo necesito teóricamente 127 newtons, ya con un margen de seguridad. Realmente necesitaba sin margen de seguridad 98.1 newtons, ¿sale? Pero no vamos a quitarle el margen. Entonces, bueno, ¿qué más tenemos por acá? A ver, ya está. Entonces, bueno, desarrollamos este valor y quedamos que entonces para cumplir, pues necesitaría nada más con que me diera esto, 127.53 newtons, ¿sale? Pero pues en realidad no, ¿sale? Entonces, bueno, ¿qué podemos ver aquí? Que pues para cumplir únicamente yo necesitaría un diámetro de 16.75. O sea, sigo dentro. Si se dan cuenta que volví a calcular el diámetro con estos valores reales y aún así sin problemas. Mi actuador neumático de 20 está dentro de lo que necesito, ¿sale? Entonces, bueno, si se dan cuenta, hacemos una pequeña comparación de lo que realmente voy a tener con lo que realmente o con lo que necesito y estaríamos sobrados en un más o menos en un 42.9% en cuanto a la fuerza. ¿Para qué? Para que se vaya en fugas, para que se vaya en desgaste, sin problema, muchachos. Entonces, bueno, esto es lo que hemos obtenido como resultado. Bueno, pues les agradezco mucho su tiempo. Muchísimas gracias. Oh, perdón, pero la gripa.